gracias, Anita, por aceptar esta invitación y poder compartir con nosotros tu experiencia desde la seguridad y salud en el trabajo. Sabemos que el derecho a la seguridad y salud en el trabajo es un derecho fundamental que tiene su origen justamente en el derecho a la vida, a la salud, que no se pierde por el hecho de simplemente ser trabajador o trabajadora. Es inherente a la persona. En esa línea ha habido una serie de avances por parte del Estado peruano en el reconocimiento, pero también en la garantía de cómo se ejecuta con acciones específicas y objetivas este derecho. En esa línea, Anita, coméntanos cuáles son los avances y pendientes que tiene el Estado peruano ahora respecto de este fomento a la cultura de la seguridad y salud en el trabajo, incluido el tema de la eliminación de la violencia en el trabajo a propósito de la ratificación del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Fiorella, por la invitación. Es un gusto poder estar en este podcast compartiendo algunas experiencias que tengo en relación a la seguridad y salud en el sector público. Creo que sí ha habido un avance importante en la difusión de la seguridad y salud en el trabajo y su implementación en las entidades públicas. Sin embargo, todavía hay un gran reto, no tanto en el cumplimiento normativo, quizás no tanto en el cumplimiento documental, sino en lo que es la implementación efectiva de las obligaciones del empleador de seguridad y salud en el trabajo dentro de las entidades públicas. Creo que la pandemia, si bien es cierto, fue una etapa muy penosa que todos vivimos y nos impactó en distintos ámbitos, fue una oportunidad para que la seguridad y salud en el trabajo se pueda visibilizar dentro de las organizaciones públicas y sobre todo que se da la necesidad de contar con un equipo humano, profesionales, que se puedan hacer cargo de este proceso dentro de las entidades públicas. A partir de ese momento he visto cómo las entidades públicas han asumido un rol más activo, ¿no? Desde el líder de la institución hasta aquellos responsables como los jefes de recursos humanos también en implementar este proceso dentro de las entidades, ¿no? Hay todavía un gran trecho por recorrer, sobre todo en entidades públicas de nivel de gobierno local, ¿no? A diferencia de las entidades de nivel de gobierno nacional, pero creo que es un avance importante. En relación a lo que mencionas sobre el convenio 190, también tenemos allí un gran pendiente, podemos decir, porque este convenio ha sido ratificado recientemente, vamos a decirlo, y su implementación implica también una regulación, no solo en el ámbito público, sino desde el ámbito también general, vamos a decirlo, tanto para entidades públicas y privadas, ¿no? Desde, por ejemplo, el concepto de violencia laboral, que no se entiende todavía de manera concreta, clara, ¿no? Podríamos incorporar en violencia laboral el hostigamiento sexual laboral, o por ejemplo el acoso, el mobbing, etcétera, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, tenemos que definir, pero creo que también es parte del haber puesto en vitrina la seguridad y salud en el trabajo, el hecho de que las entidades públicas también estén ahora preocupándose, involucrándose en temas vinculados a salud mental, lo cual también involucra la violencia en el mundo del trabajo, ¿no? Justo este año, recordarás, la OIT lanzó como lema para celebrar el Día Mundial de la Seguridad y Salud del Trabajo un tema vinculado a la salud mental. Desde el rector, Servir, también se acogió ese tema para impulsarlo. Y en este periodo, ¿no?, se pudo realizar capacitaciones sobre el tema, se pudo además trabajar en conjunto con OIT acciones para poder difundir, pero también para ver qué se puede ordenar, ¿no?, dentro de la organización de recursos humanos en el Estado y cómo involucrar la salud mental con todos los procesos que forman parte de la gestión de los recursos humanos. Porque ver de manera aislada la salud mental o trabajarla solo desde el enfoque de seguridad y salud
puede ser que no nos dé los resultados esperados, ¿no? Creo que la salud mental hay que verla, y eso involucra también ver violencia y acoso en el mundo laboral, verla en primer lugar desde los actores involucrados de forma completa, ¿no? Desde los líderes, desde los gestores y desde los servidores, pero también ver la salud mental más allá de la seguridad y salud, quizás involucrada, por ejemplo, con bienestar, con clima, con otros temas que están alrededor y relacionados, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que ahora se busca, ese es el enfoque en lo que se quiere trabajar. De acuerdo. Y en ese sentido, entendería que sería muy útil tener reglamentado lo que señala la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que son los servicios, que en teoría se entiende que los empleadores del sector público y privado deberían estar en la capacidad de tener profesionales competentes para abordar estos temas que bien señalas, como salud mental, no solamente el hecho de contar con un médico ocupacional o una enfermera, sino con otros profesionales que pueden ayudar a lograr este objetivo de la cultura de la seguridad y salud en el trabajo, que en realidad es muy amplio. ¿Tenemos algún avance sobre los servicios de seguridad y salud? Sobre los servicios de seguridad y salud, como sabes, la norma general de seguridad y salud le encarga al Ministerio de Trabajo y al MINSA reglamentar todo lo que es en materia de servicios de seguridad y salud, ¿no? Funciones, qué tipo de profesionales deben formar parte. Por lo tanto, esa parte creo que está pendiente por parte de los entes rectores. Desde el ente rector en gestión de recursos humanos para entidades públicas se ha venido trabajando una propuesta directiva, pero que se ve limitada en el aspecto de poder regular sobre los servicios de seguridad y salud, ¿no? Entonces se acoge lo que actualmente la norma señala, y lo que actualmente la norma señala es que en organizaciones públicas y privadas que cuentan con 500 o más trabajadores es necesario la permanencia, ¿no?, de determinadas horas de un médico ocupacional. Más no señala cuántos médicos ocupacionales o cuántos profesionales o qué tipo de profesionales deben componer esos servicios. Sí veo en mi experiencia que antes de la pandemia estábamos en una situación más complicada, vamos a decir, en cuanto a profesionales que contribuían en cuanto a seguridad y salud dentro de entidades públicas. Luego sí ha habido una mayor preocupación e integración de estos profesionales, médicos, ingenieros, incluso psicólogos. Ya hay entidades que cuentan con psicólogos ocupacionales o incluso psicólogos clínicos que también apoyan, ¿no? No, como sabes, no es el enfoque preventivo, pero hay una contribución igual a las mejoras que pueden haber en relación a los temas de violencia, acoso, hostigamiento sexual laboral. Claro, sobre todo desde el enfoque de prevención tendría que ser un psicólogo con herramientas de prevención de este tipo de riesgo psicosocial. Pero claro, a veces ya no contamos con este tipo de profesionales y ya más vamos a un tema reactivo, ¿no? Exacto. Y si es reactivo, suponemos que ya hay un incumplimiento y ya tenemos un trabajador que ha sido lesionado con algún riesgo psicosocial, sea violencia tipo hostigamiento sexual, hostilidad laboral, o que ampliamente se denomina en la doctrina el acoso moral. Justamente yo venía revisando este libro, que es Acoso y Violencia en el Trabajo, de Cristina Mangarelli, que es una autora uruguaya, y ella menciona un caso interesante de cómo se viene resolviendo en el Uruguay, que sabemos que largamente tiene una historia de ser uno de los pioneros países en materia de derecho del trabajo y obviamente también de prevención de los riesgos laborales. Por ejemplo, aquí se cita, ¿no? En el caso de un ex jefe que imponía directivas a la trabajadora con gritos, tratándola de incapaz o diciéndole que va a tener que abrirle la cabeza con una hacha para que le entren las directivas,
el juez sostuvo que los superiores jerárquicos deben abstenerse de realizar actos poco delicados o que dañen el prestigio, reputación profesional y honor. Se calificó como un acto aislado porque no existió, según el juez, acoso moral, pero se condenó al pago de una indemnización por daño moral. Y esta es una sentencia del 2008. O sea, estamos hablando de casi 2 décadas atrás, ¿no? Entonces yo entiendo que obviamente nosotros tenemos una diferencia sustancial de cómo se conceptúa el daño moral, pero casos así toda la vida han existido, y más aún en este caso cuando hablamos desde la perspectiva de género, el caso de una trabajadora que es violentada con este tipo de frases por parte de su empleador, de su jefe directo, diciéndole incapaz, ¿no? Casos como estos, ¿tú has podido ver, has tomado conocimiento en tu experiencia en el sector público? Casos como estos han habido, ¿no? Por ejemplo, situaciones de trabajadores, ya vinculando a la seguridad y salud, ¿no? Que señalan que trabajan en un lugar donde no tienen las condiciones para prestar sus servicios, debajo de una escalera, en un baño, ¿no? Entonces la entidad implementa esos espacios porque no tiene otros, pero eso atenta contra la dignidad del servidor, de la persona, ¿no? Entonces no hay otros recursos de repente para poder atender situaciones como esas en las que los trabajadores no tienen el espacio para laborar. Creo que ahora con el teletrabajo hay la posibilidad de poder atender en cierta medida con otras, en otras modalidades de trabajo para no llegar a estos extremos, ¿no? Situaciones, por ejemplo, en las que ha habido cambios de puesto sin previa coordinación, ¿no? De manera intempestiva, inopinada, que ha afectado, por ejemplo, a trabajadoras que tienen hijos menores, ¿no? Y al trasladarlas a otra dependencia, eso les ha generado también una afectación emocional, una carga también, ¿no? Situaciones como esas sí hemos tomado conocimiento. Cuando se trata de acoso, moving, allí el canal para poder atender estas situaciones es comunicarlas a la Oficina de Recursos Humanos, ¿no? Quien debe activar los protocolos de evaluación, en este caso, para identificar si es que hay un incumplimiento por parte de la jefatura o de quien esté tomando esas acciones, y en todo caso corregirlas, ¿no? Cuando se trata de hostigamiento sexual laboral, sí hay una atención por parte de Servir. En la Autoridad Nacional del Servicio Civil hay un espacio denominado Estado sin acoso, ¿no? Entonces este es el espacio para poder brindar atención frente a estas situaciones de hostigamiento sexual laboral y también para promover la prevención, ¿no? Entonces son como canales distintos cómo se tratan, ¿no? Cuando es acoso, hostilidad, hostigamiento, que no es sexual, con la Oficina de Recursos Humanos de la entidad. Y cuando se trata de hostigamiento sexual laboral, sí pueden acudir a la Autoridad Nacional directamente. del Servicio Civil. Sí, a través de la línea de Estado sin acoso, hay una línea telefónica y también un correo electrónico. Ok. Desafortunadamente en los últimos tiempos hemos visto muchas denuncias de esta naturaleza, incluso realizadas estas conductas por los más altos líderes de las organizaciones. ¿Qué lectura tú le das a este tipo de denuncias? Que no significa que antes no hayan existido estas conductas, sino que ahora muchas personas sí se han atrevido, han tomado esa acción y han denunciado el acto. Lo conversábamos antes, ¿no?, de la entrevista, y coincido contigo en que estamos volviéndonos insensibles ante estas situaciones, ¿no? Es una situación gravísima porque no solamente afecta la parte física de una persona, sino la parte emocional, ¿no? Uno a veces cuando se hace
un raspón, por ejemplo, lo podemos ver y podemos sentirlo en nuestro cuerpo, sentimos el dolor, pero la afectación emocional, si bien no la podemos ver, si no la tratamos, incluso puede luego generarnos más daño y también somatizarse y presentarse síntomas físicos en nuestro cuerpo, ¿no? Y muchas veces no son bien atendidas estas situaciones. Pienso que sea que esta situación penosa la ocasione un trabajador del mismo rango que la persona afectada o un líder, debe ser tratado de la misma manera, ¿no? Y los canales de atención están a disposición para poder asumir o apoyar a las víctimas de estas situaciones. Creo que también hay un punto importante que no debemos perder de vista, que es que si bien es cierto lo que tú señalas es la afectación en el mundo subjetivo de la persona que se considera víctima de este tipo de conductas de hostigamiento sexual, también es cierto que genera un costo al empleador, más allá de si eventualmente demanda o no, porque el hecho de acudir a estos canales supone también una inversión de tiempo, de recursos humanos, de todo lo que supone, ¿verdad? El hecho de realizar el protocolo, que obviamente se tiene que ejecutar, pero también el tema de ausencias de trabajo, baja de productividad de la persona que se siente víctima, y también de la seguridad social, ¿no? Si es que se considera o no un accidente de trabajo o una enfermedad ocupacional, porque puede derivar también en depresión, ansiedad y otro tipo de enfermedades mentales que desconocemos, porque cada caso también es muy particular y ese costo es asumido por el Estado. Entonces el impacto no solamente es personal, sino también es económico y obviamente también el clima laboral. En esa perspectiva también se está trabajando algo por parte del Estado. En el Estado se entiende que cuando ocurre una afectación, como bien lo dices, no solamente se ve perjudicado el trabajador, ¿no? Sino también su familia, el Estado desde el punto de vista, como dices, de la seguridad social, de lo que contribuimos todos, pero también desde la entidad que se ve afectada, porque hay costos que va a tener que asumir, ¿no? Como por ejemplo reemplazar de repente a la persona que ha sido afectada por otra, capacitar a la nueva persona que va a asumir el puesto, o los descansos médicos, ¿no? Son horas, hombres, que se pierden también. Pero frente a ello, incluso a pesar de estas cifras, hay, creo, una afectación mayor que es, por ejemplo, el dolor, la pérdida, ¿no? El sufrimiento que le genera a la persona que ha sido afectada. Más allá de estas cifras que pueden ser cuantitativas, ¿no? Está lo que no es patrimonial, ¿no? Que es, creo que lo que más podría calar en una persona, hasta cuando, por ejemplo, le pasa a un compañero de trabajo, uno que día a día convive con los compañeros de trabajo, lo siente, ¿no? Claro, empatizas. Empatizas con eso y te afecta. Te afecta también, ¿no? Te vinculas con este caso de alguna forma. Entonces las medidas que se plantean, ¿no? Si bien es cierto, tenemos todavía que trabajar en la implementación, sí se entiende que cuando se invierte, por ejemplo, en seguridad y salud, en prevención frente a casos de acoso, hostigamiento, etc., el beneficio es para todos, ¿no? Colectivos, individuales. Uh-huh. Y en ese sentido, en ese escenario, siempre se cuestionan los servidores, los trabajadores. ¿Qué hace SUNAFIL? ¿Qué hace servir? ¿Cuál es la competencia de estos órganos, así como también la Contraloría, respecto del cumplimiento de estas normas sobre seguridad y salud en el trabajo? Todos sabemos que son órganos que cada uno tiene su respectiva competencia, que a veces se termina cruzando eventualmente. Quisiéramos que nos ayudes a tener un poco de claridad. Uh-huh. Bien,
El ente rector, en cuanto a inspección laboral, ¿no?, en materia inspectiva, es SUNAFIL. Efectivamente, SUNAFIL va a estar a cargo de fiscalizar y de encontrar responsabilidad, también de sancionar a aquellas organizaciones que incumplen obligaciones en materia de seguridad y salud del trabajo, pero sociolaborales también. Por su parte, Servir, que es el ente rector en recursos humanos, tiene competencias para supervisar el cumplimiento de la normativa a favor de los trabajadores, incluidas las de seguridad y salud del trabajo, las normas sociolaborales también, ¿no?, que son aplicables a los trabajadores, exceptuando las de compensaciones. Y en el caso de la Contraloría es el ente que controla la gestión gubernamental, ¿no? Entonces, por ejemplo, Contraloría sí puede estar involucrado con el cumplimiento de o la verificación del cumplimiento de obligaciones de seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo, si es que ese cumplimiento impacta con la gestión gubernamental. Por ejemplo, la adquisición de equipos de protección personal a favor de los obreros municipales a nivel nacional, ¿no? De hecho, lo ha hecho en algún momento. Ha hecho estudios sobre esto, sobre, por ejemplo, exámenes médicos también dirigidos a obreros municipales, ¿no? Y eso, por ejemplo, ha sido un insumo que Servir adoptó cuando quiso implementar una estrategia, ¿no? La estrategia Munisegura tomó como datos referenciales este informe de Contraloría. Y para ser más precisos, cuando hay un incumplimiento de obligaciones en materia de seguridad y salud o alguna norma a favor de los trabajadores en una entidad pública, tenemos que diferenciar dos situaciones. Si los servidores están sujetos al régimen de la actividad privada, ellos, los afectados o quienes conozcan de alguna afectación a estos trabajadores, pueden recurrir ante SUNAFIL. Y si es que los trabajadores afectados o quien haya tomado conocimiento están sujetos al régimen de la actividad pública, es decir, por ejemplo, CAS, o por ejemplo, régimen de la actividad pública del decreto legislativo 276, o régimen de la ley Servir, deben acudir a la Autoridad Nacional del Servicio Civil, a Servir, para la supervisión y sobre el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad y salud. ¿Y hacen algo estas acciones concretas, estas instituciones, más allá de emitir un informe que definitivamente va a contribuir, va a ser relevante porque va a dejar en claro cuál es la condición que se ha advertido de un supuesto incumplimiento o no en materia de seguridad y salud en el trabajo? En el caso de SUNAFIL, ellos tienen desarrollada la competencia sancionadora. Por lo tanto, si encuentran y verifican que hay una obligación que se está incumpliendo, pueden emitir sanciones. Puede ser una multa o el cierre temporal del establecimiento, ¿no?, o parte del establecimiento. En el caso de Servir, si es que se determina el incumplimiento de alguna obligación, le proporcionan a la entidad un plazo para la subsanación o el cumplimiento de esa observación. Si la entidad en ese plazo no cumple, entonces se emite un informe dirigido a la entidad para que se active a través de la Oficina de Recursos Humanos la investigación que identifique quién es el funcionario que está incumpliendo su obligación en materia de seguridad y salud. Y además puede también remitirse a Contraloría este informe. Ahora, quizás la sanción, tanto que emite SUNAFIL como este informe de Servir, al final no es lo que buscamos, ¿no? En Servir, en la Autoridad Nacional de Servicio Civil, el enfoque es más bien buscar, bajo un enfoque preventivo, el cumplimiento de la normativa. Porque la sanción que se impone a las entidades públicas, la sanción que impone SUNAFIL, no favorece a la entidad. No garantizas que la entidad levante las observaciones cuando impones una sanción. Es más, la sanción es una multa que la entidad va a tener que pagar cuando pudo haber utilizado ese recurso para más bien invertirlo en seguridad y salud. Por otro lado, tampoco garantizamos que si se emite un informe desde Servir a las oficinas de recursos
recursos humanos recomendando investigar el incumplimiento de la obligación, vaya a terminar en una sanción que permita que el funcionario cambie quizás de actitud y pueda implementar la seguridad y salud. Por eso es que el enfoque que más bien se busca es la promoción, ¿no? La prevención. Desde ese punto de vista se ha estado trabajando en estrategias como por ejemplo en capacitaciones, ¿no? En estrategias conjuntas con SUNAFIL, con Unisegura, en estrategias internas también desde la Autoridad Nacional del Servicio Civil, para promover justamente la prevención antes que la sanción. Claro, y en esa línea, ¿qué papel juega el problema que siempre se señala, ¿no? El presupuesto? Es muy importante en realidad, ¿no? Pero con por ejemplo, en el caso de las entidades que dependen de los gobiernos regionales, ¿no? Por la descentralización, los gobiernos regionales son quienes tienen que destinar el presupuesto necesario a las entidades adscritas para que éstas a su vez prioricen invertir en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? El detalle aquí es que muchas entidades priorizan su presupuesto para el cumplimiento de las funciones propias del rol de cada entidad, ¿no? O de las competencias principales de cada entidad, pero descuidan esta parte que es fundamental, porque cuando hablamos de seguridad y salud en el trabajo estamos hablando directamente del bienestar del activo más importante de una organización, que son los trabajadores, ¿no? Entonces, este enfoque sí todavía hay que trabajarlo más, ¿no? Ha habido un avance, pero todavía hay muchos líderes de instituciones que ven en la seguridad y salud un tema relegado a las competencias principales, vamos a decirlo, de las entidades, ¿no? Entonces creo que el enfoque de inversión en seguridad y salud todavía no está muy arraigado en las entidades públicas. ¿Y de qué depende? Depende mucho. Tenemos una característica en las entidades públicas que es la alta rotación, ¿no? Del personal. Del personal y de las autoridades. Ah. Sí, entonces, ¿qué pasa? Que las autoridades pueden estar convencidas en un momento de poder implementar la seguridad y salud, haber sido fortalecidas en cuanto a sus capacidades, pero luego estas se migran, se van, ¿no? Entonces hay que empezar de cero. Eso es un poco una de las dificultades, ¿no? El compromiso quizás, y también considero que el hecho de tener un Estado tan diverso, un sector público tan diverso, con tantos regímenes laborales, con realidades distintas. En cada región. En cada región, en cada nivel de gobierno. Entonces, en el 2025, el año pasado, nosotros desde la Autoridad Nacional del Servicio Civil se realizó un diagnóstico para evaluar el nivel de cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en las entidades públicas. ¿Y qué descubrimos? Sí, ¿Qué miedo? En este diagnóstico participaron 370 entidades y obtuvimos resultados similares al diagnóstico del 2022, ¿no? Que las entidades públicas del nivel de gobierno nacional están bien, un nivel aceptable, ¿no? De bueno para arriba. Las del nivel de gobierno regional en nivel intermedio de implementación y las de nivel de gobierno municipal, local, en un nivel inicial de implementación. Y ellas mismas manifiestan en este diagnóstico que su dificultad más grande justamente es presupuestal, de liderazgo, de compromiso también, y de falta de profesionales competentes en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, pero sí, como bien lo dices, todo esto está muy involucrado con el tema presupuestal. Pero quizás más que la falta de presupuesto es la priorización del presupuesto para los temas de seguridad y salud. Que va ligado a esta alta rotación de los líderes que mencionas. En esa línea también se ha escuchado muchos cambios que eventualmente podrían surgir en el sector público respecto de los trabajadores adultos mayores, y eso ha generado también un riesgo psicosocial, ¿no?
es conocido que muchas veces desafortunadamente a este grupo de trabajadores mayores de 60 años suelen hacerse bromas, comentarios que les afectan, ¿no? Como el hecho de cuando ya te jubilas, ¿no? O ya es hora de jubilarte, darle espacio a los jóvenes, ¿no? Se está viendo este tipo de violencia, se ha identificado, se considera en algún punto, en algún término, algunas acciones concretas. Con el tema específico no ha sido abordado, ¿no? Sin embargo, siempre la recomendación es tener en cuenta cualquier factor de riesgo psicosocial que pueda afectar en el lugar de trabajo. Para ello, creo que no es suficiente el hecho de tener a una persona mayor para poder establecer medidas de control, sino la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra o quizás la afectación en el clima laboral como lo comentas, ¿no? Creo que para poder aterrizar en medidas, en primer lugar, dentro de las entidades públicas, tendría que haber una evaluación más allá del solo hecho de tomar en cuenta la edad de la persona, ¿no?